Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, un canal donde tejemos paso a paso múltiples proyectos bien explicados para que tú también lo puedas hacer en tu casa. En esta oportunidad les quiero compartir cómo tejer esta hermosa bufanda infinita. Vean qué tal queda súper linda y les cuento que es súper fácil de elaborar. Este punto es precioso y facilito de hacer, siempre vamos a repetir la misma secuencia. Así que espero disfrutes el paso a paso y no te pierdas ni un solo pedacito de este video. Para esta bufanda vamos a usar lana 100% acrílica, como pueden ver es bien gordita, tiene un grosor entre 4 y 4.5 milímetros y en la etiqueta dice que viene recomendada para un ganchillo de 7 milímetros. Ok, es bien gordito, pero tú podrás tejer esta bufanda con cualquier material siempre y cuando este venga recomendado para un gancho de 5 milímetros como mínimo. Vamos a utilizar también una tijerita, una agujita lanera y una cinta métrica. Para comenzar vamos a realizar un nudito deslizado. Ajustamos bien a nuestro ganchillo y vamos a comenzar a tejer nuestra cadena de base haciendo cada una de las cadenitas que nos queden semiflojas, ok, que no sean ni muy apretadas ni demasiado flojas, y vamos a tejer esta cadenita de base que tenga 20 centímetros. Muy bien, ya tengo acá mi cadena de base con 20 centímetros. Vean que tiene 20 centímetros exactamente y tengo acá un total de 18 cadenitas. Entonces, para iniciar con la primera vuelta vamos a agregar una cadenita, nos vamos a ir a la última cadena de base, ok, saltamos esta cadenita, nos vamos a la segunda y allí vamos a tejer un punto bajo. Ahora, ya que tenemos nuestro punto bajo, vamos a insertar el ganchillo en este arito que se formó acá, este que está aquí. Vamos a tomar una lazada, sacamos solo por ese arito, nos van a quedar dos aritos en el ganchillo. Ahora sí, vamos a finalizar con una lazada pasándola por los dos aritos y esto que acabamos de hacer nos va a simular un punto alto. Ok, ahora vamos a tomar una lazada, nos vamos a la siguiente cadenita y sacamos. Vamos a quedar con tres aritos en el ganchillo, entonces vamos a pasar este primer arito por debajo del segundo, así. Ok, ahora vamos a tomar una lazada y vamos a tejer como una cadenita en este arito, así. Y luego de que nos queden estos dos anillitos, vamos entonces a tomar una lazada y a pasar por los dos aritos. Ok, este es el punto espiga. Ya yo hice un tutorial explicando este punto. Si te gustaría saber un poco más acerca de él, acá arribita les voy a dejar el link donde estamos explicando de manera más detallada. Entonces vamos al siguiente espacio con una lazada, la siguiente cadenita, colocamos nuestro gancho, sacamos y vamos a pasar el primer arito por debajo del segundo. Luego hacemos una cadenita acá y por último una lazada y pasamos por estos dos aritos. Lazada, vamos a la siguiente cadenita. Entonces pasamos siempre el primer arito por debajo del segundo, luego una cadenita y luego una lazada y pasamos por los dos aritos que quedaron. Lazada, vamos al siguiente espacio, pasamos el primer arito por debajo del segundo, lazada, una cadenita y luego finalizamos pasando por los dos anillitos. Ok, vean cómo va quedando el punto, que se ve súper lindo. Entonces vamos a continuar repitiendo este mismo punto hasta que nos quede una cadenita disponible acá al final. Bien, ya llegamos acá al final, solo nos queda una cadenita disponible
y en esta última cadenita siempre vamos a tejer un punto alto normal. Así que tomamos lazada, ingresamos en ese espacio, pasamos por los dos aritos y luego por los dos, un punto alto normal. Así terminamos con la fila número 1. Entonces para la vuelta número 2 vamos a girar sin tejer ninguna cadenita y siempre vamos a girar hacia este lado, ok, siempre vamos a dar la vuelta hacia acá, que nos quede nuestro hilo hacia este lado. Entonces acá en el punto alto que hicimos para finalizar vamos a colocar el gancho en ese arito, en ese huequito del punto alto, y vamos a tejer un punto bajo y vamos a hacer un punto igual al que hicimos de primerito acá al iniciar la vuelta 1. Entonces ya que tenemos el punto bajo vamos a pasar por este arito, sacamos una lazada y cuando tenemos estos dos anillitos cerramos el punto con una lazada pasando por los dos aritos. Entonces a partir de acá continuamos repitiendo el punto espiga, ok, lazada, vamos a colocar el gancho acá en este huequito, miren aquí está el punto y siempre nos queda un huequito acá que se forma como más grande en estos. Allí vamos a colocar el gancho, sacamos y continuamos repitiendo el primer arito por debajo del segundo, luego una cadenita y luego una lazada y pasamos por los dos aritos. Vamos de nuevo, una lazada, en este huequito colocamos el gancho, pasamos el primer arito por debajo del segundo, luego una cadena y luego una lazada y pasamos por estos dos aritos. Lazada, vamos al siguiente, sacamos, pasamos este arito por debajo del segundo, una cadenita y luego acá. Lazada, vamos con el siguiente, pasamos el primer arito por debajo del segundo, luego una cadenita y luego por los dos aritos que quedaron. Entonces vamos a continuar repitiendo hasta el final, hasta donde nos quede un solo punto. Allí vamos a tejer un punto alto normal. Bien, ya estamos llegando acá al final de la segunda vuelta, nos queda solo un espacio. En ese espacio vamos a terminar con un punto alto, ok, colocamos el gancho acá en estos dos anillitos y hacemos punto alto normal. Siempre vamos a finalizar de la misma manera. Entonces de nuevo giramos, recuerden que siempre vamos a girar hacia este lado y comenzamos a repetir la secuencia. En el primer espacio colocamos el gancho sin tejer cadenita, ok, como normalmente lo hacemos, colocamos el gancho, sacamos, tejemos un puntito bajo y luego tomando este arito sacamos por el primero y luego hacemos una lazada y la pasamos por los dos aritos y a partir de acá continuamos repitiendo el punto espiga, lazada, colocamos nuestro gancho, punto deslizado pasando por el primer arito, luego una cadenita y luego una lazada y por los dos aritos, lazada, en el siguiente igual, pasamos por el arito, una cadenita y luego pasamos por los dos aritos.
Bien, entonces esto es lo que vamos a repetir vuelta tras vuelta. Como pueden ver, es una secuencia muy sencilla de realizar. Solamente tenemos que repetir lo mismo que hemos hecho desde la vuelta número 1 hasta que ya alcancemos la medida de 1,20 m si lo estamos haciendo para niñas, de 1,40 m si lo estamos haciendo para adolescentes y de 1,50 m si lo estamos haciendo para adultos. Entonces vamos a continuar repitiendo y repitiendo. Vamos a tener que hacer muchísimas vueltitas para alcanzar esa medida, pero el resultado va a ser hermoso. Así que vamos a continuar y nos vemos cuando ya alcancemos la medida necesaria. Muy bien, ya yo tengo acá la medida de 1,50 m. Vean que es súper grande, no se los puedo medir porque no me cabe en la cámara, pero lo importante es que tenga la medida adecuada. Acá yo hice mi última vueltita, entonces antes de cortar el hilo vamos a realizar una cadenita, alamos y vamos a dejar un trozo de hilo o lana que sea suficiente ahora como para coser esta pieza con esta, en caso de que queramos que nuestra bufanda sea infinita. Si ustedes simplemente la quieren dejar de esta manera, pueden agregarle unos flequitos en la parte de acá y en la parte de acá y ya quedaría lista su bufanda. Pero si la quieren hacer como la mía, una bufanda infinita, entonces vamos a dejar un trocito de hilo para coser con nuestra agujita de lana y cerrar la circunferencia. Entonces colocamos acá nuestra aguja y vamos a comenzar a coser de esta manera, pasando de un lado al otro, punto por punto, sin saltarnos ningún puntito, para que así no nos vaya a quedar ningún punto sobrando al finalizar la costurita. Muy bien, amigas, ya terminada la costurita, solo nos queda darle la vuelta. Este va a ser el lado derecho y entonces con eso terminamos el tutorial. Vean qué hermoso queda este punto, la verdad es que este punto a mí me encanta y si a ustedes también les parece que está súper lindo, no olvides dejármelo en los comentarios, darle like a este video y compartir. Y si tú aún no estás suscrito a mi canal, me gustaría invitarte a que lo hagas, actives la campanita de notificación para que así puedas recibir un aviso cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.